Hermanos, muy buenas con todos. El Señor les bendiga. Qué bueno estar una vez más aquí en la iglesia. Los que no me conocen no han podido estar ayer. Mi nombre es Iván Chacón, soy de la ciudad, nací en la ciudad de Lima, en Perú, y bueno, el Señor me salvó en el año 1998. Él me buscó, me encontró, me alcanzó. Yo me andaba escapando todo el tiempo de Dios y me salvó y me puso en una iglesia bautista fundamental. Doy gracias a Dios por eso. Y, y me acuerdo los primeros años de creyente, uno es como una esponja. Llegué a la iglesia tan lastimado de lo que el mundo me había hecho, que encontré una iglesia que era totalmente opuesta a lo que el mundo hacía, a lo que el mundo decía, a lo que el mundo enseñaba. Algo que me sorprendió mucho es que alguien se me acercó, alguien que no me conocía, se acercó a mí y me saludó, una muchacha, y me dijo: hola, me llamo, ni me acuerdo el nombre de ella, y ¿cuál es su nombre? Bienvenido. Y yo, en el mundo nunca pasaba eso, todo era pelea para acá, pelea para allá, ¿por qué me miras así? Entonces, eso fue algo que tocó mi corazón. Y bueno, y las enseñanzas que iba escuchando cuando acepté, bueno, cuando el Señor me aceptó, mejor dicho, tremendo pecador, que yo no sé cómo el Señor me recibió, me salvó y empezó a trabajar en mi corazón. Y una cosa que me quedó muy, muy profundamente y la voy a compartir esta mañana, fue el hecho de cómo vivir la vida cristiana en cuanto a con quién me voy a casar. Y un poco así vamos a hablar un poco de este tema. Yo no sabía, pastor, que iban a estar los jóvenes. Yo estaba orando por el tema. El pastor Aviña me dijo: el tema es libre. Sé que estamos en la conferencia de misiones, pero vamos a hablar del yugo desigual en esta mañana. Y tal vez algunos jóvenes están pensando: ya comenzamos otra vez con la cantaleta, pero es que no es cantaleta y no comenzamos otra vez. Hay que enseñar a la juventud, hay que enseñar a los hermanos que están solos, y este tema del yugo desigual abarca a todos, porque usted y yo como papá tenemos que enseñar a nuestros hijos, tenemos que enseñar con el testimonio, tenemos que enseñar con nuestras vidas, y tenemos que enseñarles la Biblia, lo que la Biblia dice en cuanto a este tema. Pasaje clásico, 2 Corintios 6, versículo 14, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Ahora, cuando escuchen esto, por favor, cada vez que escuchan este pasaje, para algunos es un tormento. Algunos jóvenes piensan de que Dios escribió esto solamente para atormentarnos la vida. No es así, y les voy a contar mi historia, les voy a contar algunas historias que han pasado, y, y miren lo que dice la Biblia. 2 Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. ¿Quién es un incrédulo? Todo aquel que no cree que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Mesías, que Él es Dios, que Él es el Salvador perpetuo de nuestras almas, por su gracia, mediante la fe, sin las obras. Ese es creyente. Todo aquel que no cree así, que no cree que Él nació de una virgen, que resucitó y que está a la diestra del Padre, que un día viene, no es un creyente. Así que usted puede tener amigos que se hacen llamar cristianos y que tienen otro tipo de doctrina. Mejor no emparentar con ellos, porque ellos solo están mostrando la punta del iceberg, el 10% de lo que creen, el otro 90% está escondido. Y dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Y sigue diciendo: ¿y qué concordia Cristo con Belial? Ahí no hay ningún tipo de unión. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y dice en el versículo 17: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Vamos a leer hasta ahí y vamos a explicar un poco
en cuanto a este tema, porque los cristianos de todos los tiempos, hermanos, han tenido mucha tenacidad y han soportado muchas cosas, y persecución, ejecuciones, burlas. Y si usted lee Hebreos 11, la galería de la fe, vemos que la fe no es un tema simple, no es un tema fácil. La fe es un tema de sacrificio y usted lo puede leer en Hebreos 11. Nosotros estamos acá gracias con esta libertad que Dios nos ha concedido de tener el Evangelio, gracias a que creyentes en el pasado, en los siglos pasados, han pagado un precio muy alto por seguir al Señor Jesucristo, siendo fieles, y gracias a eso la iglesia continúa hasta hoy. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Dios nos pide obediencia a pesar de todas las situaciones que suceden, y cómo uno no puede ser obediente a aquel que ha dado su vida, que ha dado todo por nosotros. Entonces, Dios nos pide que seamos agradecidos, y algunos cristianos se muestran desagradecidos porque dicen, pues ya soy salvo, pues ya tengo la eternidad, pues igual la salvación no se pierde, lo aprenden bien y quieren seguir viviendo en liberalidad como el mundo. Pues eso no es tan simple, hermanos, eso trae una consecuencia aquí y allá. En otro estudio, usted lo puede ver cuando el pastor les enseñó el tribunal de Cristo y el milenio. Yo no quiero ser el peor cristiano de todos por 1000 años en el milenio. Entonces, Dios nos pide que sirvamos, que hagamos, que obedezcamos, y Satanás está interesado en destruir su vida. Satanás está interesado en destruir su vida cristiana. ¿Qué es lo que usa frecuentemente y lo que está pasando hoy en día? Está usando a mucha gente para que se unan en yugo desigual con los creyentes. Entonces, eso trae muchas complicaciones, hermanos, muchos problemas en sí, grandes consecuencias, y vamos a estudiar un poco a ver qué significa esto. Ahora, cuando hablamos de yugo desigual, voy a explicar cómo uno llega hasta allá, cómo uno puede mantenerse ahí, cómo uno puede evitar, y qué pasa si ya estoy en una situación así. Porque, ¿qué significa esto de unirse en yugo desigual? Significa que alguien, un creyente, se une a un inconverso con la finalidad de tener algo en común que sea temporal o perpetuo. Ahora, nosotros vivimos en este mundo, ¿verdad? Si usted va a un salón de clases donde no todos son creyentes, obvio que no se está uniendo en yugo desigual. Si usted tiene compañeros de trabajo, obvio que no se está uniendo en yugo desigual. De lo que está advirtiendo el Señor, habla de comunión, con unión, la palabra compuesta, no mezclar las cosas. Sigamos viendo, entonces, Dios advierte desde el Antiguo Testamento que tengan especial cuidado con el yugo desigual. Ustedes se acuerdan de que Dios les advierte a las 12 tribus y les dice, no vean lo que hacen los otros pueblos, las otras ciudades. ¿Y qué pasó con las 2,5 tribus que no quisieron pasar el Jordán? Ellos se quedaron en este lado de la frontera y quedaron expuestos con el enemigo. Y se empezaron a mezclar los hijos de ellos con las hijas de los que adoraban dioses falsos. Y en el primer ataque militar, ellos fueron los que estaban vulnerables. Y eso pasa hoy en día en la vida cristiana. Y hay una desobediencia abierta al Señor, y eso está trayendo consecuencias. Pero cuando alguien, un cristiano que ha estado en la iglesia, se ha bautizado, ha servido, ha evangelizado, ha traído gente a la iglesia, y de un momento a otro aparece con una decisión así, lo único que está mostrando es su nivel espiritual. Y yo digo, siempre digo, cuando pasa algo así, yo digo, ese hermano, esa hermana no entendió nada, no captó nada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, pon las palabras en tu corazón, pon las palabras en tu boca, guarda la palabra de Dios. A mí me caló muy profundo cuando me enseñaron de esto en la iglesia. Tenía 23 años, yo ya quería casarme, me casé a los 37 años, hermanos. Y entonces, mi hermana ya estaba casada, ya tenía un niño, y me dice, ¿y tú cuándo? Me dice,
Y le digo, es que tengo que esperar. ¿Y esperar qué? Me dice, la voluntad de Dios. Y ella me miró así, ¿qué será eso, no? Pero hay tantas muchachas, mira, si sales a la calle, tiras una piedra, esa es, pues, me dice, a la que le cae. Y le digo, no, pues no es así. ¿Cómo que no es así? Me dice, porque eso sería yugo desigual. Le digo, ¿yugo desigual? Me dice, sí, pues yo no quiero casarme con una muchacha inconversa. Y me dice algo interesante. ¿Y qué pasa si la muchacha, que es la voluntad de Dios, no es bonita? Me dice. Yo le digo, para empezar, no existe mujer fea, le digo. Dios las hizo hermosas a todas, empezando con mi esposa, ¿ya? Yo de las demás no opino, no digo si es bonita, si es fea, no. Yo solo opino en mi esposa y mis hijas. A veces me preguntan, pastor, ¿qué le parece a aquella? A mí no me parece nada. ¿A ti qué te parezca? Y segundo, si hablando con los solteros, Dios le va a dar a usted una persona, señoritas solteras, que va a ser un muchacho para usted guapo, agraciado, ¿ya? Aunque tenga la nariz acá, un ojo por acá, no sé, pero para usted va a ser agraciado, guapo, y va a haber una atracción física. Jóvenes, no esté pensando, uy, si la voluntad de Dios es la que no me gusta. No es así. Dios no trabaja así. Dios le va a dar la persona indicada, la persona a quien usted vea en las mañanas, cuando despierta así como con los pelos así, y usted lo ve hermoso, la ve hermosa. El matrimonio es así. Ya, entonces, pero como acá hay solteros, no vamos a hablar mucho del matrimonio. Entonces, el unirse en yugo desigual significa que estoy pasando por alto las señales de peligro que Dios ha puesto en mi camino. Mire lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 3. Proverbios capítulo 22, versículo 3. Es triste cuando uno como pastor viene a la iglesia, pregunta, ¿y qué pasó con fulana, con fulano? No está, sino en yugo desigual y se fue. Eso pasa mucho. Entonces, y uno dice, oh, ¿qué pasó ahí? Proverbios 22, versículo 3. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, ¿quién se anima por ahí? Ajá, el avisado ve el mal y se esconde, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el avisado en esta mañana? Usted y yo. Entonces, usted está escuchando. Entonces, el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple recibe el daño. Entonces, ¿por qué se unen algunos en yugo desigual? Miren, Satanás es el padre de la mentira y utiliza muchos argumentos para engañar y convencer a los cristianos. Él es capaz de tentar a cualquiera. Quiso tentar al Señor, no pudo. El Señor, es imposible que Él sea tentado, Él es Dios. Entonces, pero él está lanzando sus dardos, está tentando a todos. Él quiere destruir su vida. Tal vez usted está emparentando en yugo desigual con alguien ya, pero déjeme decirle, él quiere destruir su vida mediante esa persona. ¿Qué le pasa, pastor? Ella es como un ángel. No lo creo así. Por más bonito que sea, por más que diga sí creo en Dios, pero si no tiene sus mismas convicciones bíblicas, no sirve esa relación, no va a funcionar, excepto un milagro en millones que he visto en los años de pastor. Y usted puede preguntar al pastor Aviña, que al comienzo está bien y después algo pasa. Bueno, la consecuencia es la desobediencia. Entonces, algunos se unen en yugo desigual porque ceden a la tentación y Satanás quiere engañar y convencer a los cristianos. El método común es el siguiente, sensualismo. Cuando hablo de sensualismo, hablo de los 5 sentidos. ¿No? Nosotros somos personas con sentidos, que serían el tacto, el oído, la vista, el gusto, y me falta uno, el olfato. ¿No? Satanás por ahí entra siempre utiliza nuestros sentidos para tentarnos. Entonces, y las promesas no cumplidas. Satanás es especialista mintiendo y algunos confían en sus sentimientos o en la situación más que en la palabra de Dios. Eso es lo que pasa hoy en día. Jóvenes, no hay que ser de lengua suelta.
No vaya a decirle te amo a alguien si no está seguro de lo que está diciendo. Porque el amor es perpetuo, el amor nunca deja de ser. Yo le dije a mi esposa te amo en el altar y la sigo amando. Llevamos casi 10 años de casados y eso no va a cambiar. Entonces, cuando usted da su palabra, mantiene su palabra. Y hay que tener cuidado a quien uno dice sus palabras. No es así nomás a cualquier persona. Entonces, algunas frases comunes. Miren, porque hay distintos tipos de yugo desigual. Una frase común es, no importa, ahora cásate y después lo conviertes o la conviertes. No funciona. No funciona. 1 en 1.000.000. Porque tengo unos amigos en Tennessee, son americanos, y ella, sirviendo en la iglesia desde pequeña, conoció un muchacho americano de pelo largo que fumaba marihuana, se casó con él, me mostraron ellos llegaron a ser misioneros en Chile, me mostraron las fotos, ya ve pastor, sí funciona, un momento. Y yo le dije a la hermana, ¿y usted se casó así con él? Sí, me dice. Y él dice, el pastor dijo, estaba loca, ¿cómo se fue a casar conmigo? Dice. ¿Y sabe qué es lo lamentable? Que los hijos vieron eso. Ellos arreglaron, pero los hijos vieron eso y no quieren saber nada con el Señor. Se casaron mal, se han separado, se han juntado. La consecuencia alcanza. Ellos siguen juntos, pero él dice, esto es la consecuencia de lo que hicimos. Él no quiere echar toda la culpa a la esposa, pero ella siendo creyente permitió esas cosas. Entonces, esa frase que dice, no importa, ahora cásate, después lo arreglas, después lo conviertes. Para empezar, usted y yo no podemos convertir a nadie. Aquel que convierte a las personas es Dios, el Espíritu Santo. No importa otro tipo de yugo desigual, mire, asóciate con quien sea. No, hermanos, cuando estamos trabajando, no se asocie con cualquier inconverso. Asóciate, no importa lo que vendas, pero es que te mueras de hambre. Pues Dios no va a permitir que usted se muera de hambre, pero no se asocie con personas inconversas. No haga eso. Va a salir mal la cosa y el nombre del Señor va a quedar estropeado por causa de personas que se asocian con quien no debían. Otro dicho de supuestos cristianos es como, si ellos también sirven a Dios, también creen en Dios, también tocan puertas, aunque son testigos de Jehová, juntémonos sin problemas. No, esto no es así. Satanás está dispuesto a destruir de cualquier manera. Incluso gente que, ojo con esto, incluso gente que se ha casado hasta con judíos. Los judíos no son creyentes, no creen en el Mesías, no creen en el Señor Jesucristo como su Salvador. Ay, que Dios me va a bendecir. No, hermanos, la Biblia es enfática, clara en ese sentido. Otra frase común es, puedes participar en acciones comunitarias con tus vecinos. Ya, vamos hermanos, todos a la protesta, a tirar piedras, a quemar los buses. A ver un momento, somos creyentes, no nos asociamos en esas cosas. Y las cooperativas y esos bingos, todos ponen plata, la circulamos al que le toque. El creyente no participa de esas cosas. El creyente ofrenda lo que Dios le da, el creyente trabaja honestamente. El yugo desigual destruye. Y el Señor les advierte desde el Antiguo Testamento, no vas a poner un buey con un asno juntos, con el yugo. Yo no sé si alguno de ustedes ha trabajado en el campo, alguien, ¿sí? Sí, y usted se imagina eso, llevar la yunta, así le llamaban, un buey y un asno. No funciona, se van uno para el otro lado, otro para el otro lado, no tiran igual, ya, esto no anda. Se enoja uno, se enoja el otro, se enoja el gañán, le dicen al que lleva el palito ese, la guijada. No funciona. Igual es en la vida cristiana, no unirse en yugo desigual. Ahora, algunos tipos de yugo desigual. El que estamos viendo es el matrimonial, lo vamos a explicar más. El comercial, esa es otra lección. El religioso, entonces que pensamos que no, todos los que creen en Dios estamos bien. No, no es así. Y el filantrópico o caritativo, lo que estábamos hablando, de acciones sociales y cada uno de esos, de política, cada uno de esos yugos desiguales tiene consecuencias desastrosas, pero vamos a ver más en énfasis el tema del yugo desigual matrimonial. A todo esto, cuando estaba estudiando esta lección la semana pasada, me acordé de una persona que
una pareja que llegó a la iglesia, en la segunda iglesia que plantamos en Chile. Estaba soltero en ese entonces. Cuando nos casamos empezamos las dos últimas iglesias. Fui misionero soltero 8 años. Después llegó mi esposa, más o menos para el 2012 ya llegó, nos casamos el 2013. Ella llegó como misionera soltera americana. Y un día en el servicio, teníamos una iglesia pequeñita, poquita persona, estábamos empezando. Un día voy caminando a la iglesia, llevando mi Biblia, y cerca de la iglesia, en la esquina, como a 2 casas, veo una pareja de jóvenes, una señorita y un joven, muy bien vestidos ellos. Yo no sabía quién era, y la costumbre allá en Chile, todos se saludan, hola, hola, y uno pasé y se quedó mirándome, y ellos estaban abrazados así, ¿no? ¿Quiénes eran? Yo no sé, solo los saludé, me pasé. Abrí la iglesia y ellos vinieron a la iglesia. Me dice, supimos de esta iglesia, vinimos a la iglesia. Me dice, bienvenidos. Yo no sabía si eran casados, solteros, no sabía nada. Entonces participaron, les tomamos los datos, todo, y después les fui a dejar una carta a la casa, los fui a visitar, no les pregunté nada todavía. Y empezaron a venir a la iglesia. Tercer, cuarto servicio, el muchacho me dice, queremos hablar con usted, pastor, me dice, porque somos novios, nos queremos casar, me dice. Bueno, vengan a mi casa, yo vivía bien cerquita de la iglesia. Vinieron a la casa, entran y se sientan y me dicen que se quieren casar. Muy bien, les digo, primero, ustedes son creyentes, los dos, ¿sí? Son salvos. Sí, están bautizados, sí. ¿Dónde fuiste salvo tú? Le digo al muchacho. En la iglesia, la profecía, la apostólica, la profeta, pastora y no sé qué tantos. Dije, ya, empezamos con problemas. Ahí empezamos con problemas, ya, pero no le dije nada. Ajá, y te bautizaste ahí. Sí, me hicieron así una aspersión. Ya. Entonces, ¿y tú, muchacha? Me dice, nosotros fuimos toda nuestra vida a la iglesia del séptimo día, me dice, a la iglesia adventista. Ya, le digo, con mi familia. Pero el año pasado mi papá, con un compañero que iba a una iglesia bautista, empezaron a estudiar la Biblia juntos y él se convirtió y nos llevó a todos a la iglesia. Ahora vamos a tal iglesia bautista, un pastor amigo. Entonces yo dije, bueno, por lo menos hasta ahí va encaminándose ella. Y en mi mente era, ¿qué hace con este? Feo encima, ya, no importa. Ya, entonces, y todo flaco. Ya, entonces, ¿qué hace con este? Digo, ya, y me dicen que se quieren casar. Le digo, sí, pastor, nos gustaría que usted nos case. Pregunta siguiente, ¿tú has estado casado antes? Le digo. Y ella me dice, no, está casado ahora, me dice. ¿Qué? Yo estaba tomando Coca-Cola. No, mentira, no les pareció. Entonces, ¿estás casado ahora? Sí, me dice. Ya, a ver, no estoy entendiendo, le digo. No estoy entendiendo. ¿Estás casado ahora? Sí. Primero ya tenían un yugo desigual, si usted lo ve, religioso. Un conflicto de fe tremendo, ya tenían ahí. Segundo, él estaba casado en ese momento. Y joven, 24, 25 años. Yo era un poco ya mayor que él. Y tú le digo, ¿has estado casada antes? No, pero tengo un hijo de 6 años. Ya, bueno, le digo, no, cosas del pasado, ya. ¿Y tú tienes hijos? Sí, una de 2 y una de 2 meses. ¿Saqué la escopeta? No, mentira, hermanos, no tenía escopeta. Les dije, bueno, yo pensé, uno ve a las personas que llegan a la iglesia, qué bendición, una nueva pareja, pero venían con una bolsa atrás de ellos y me la estaban echando. ¿Y por qué te quieres casar con ella? Le digo. Porque Dios me ha dicho en mi sueño que me case con ella. Voy a acabar la historia rápidamente para seguir con la lección. No se casó con ella. Después hablé a solas con él, le dije, sé hombre, anda a ver a tus hijos. Así le hablé fuerte. Y se enojó, no vuelvo más, me dijo. Anda a tu iglesia, arregla con tu pastor, trae una carta de allá, si quieres, sé hombre, arregla con tu mujer, anda a mirar a tus hijos. Y a la muchacha le dije, no deberías andar con él. Ella se lo dijo igual. Siguió viniendo ahí un tiempo, después se fue. Después me llegó una invitación para la boda de ella, con otro muchacho, inconverso. Es que me dijo que es cristiano, me dice, con K, ¿ya? Cristiano. No fui a la boda, ¿ya? Quería que los case, le dije, no lo conozco, yo no me meto. Se casó.
A los 2 meses me llama: pastor, me divorcié. Ay, por favor, dije. Hasta eso ya agarré el combo de goma y me pegaba yo en la cabeza por no darle a ella, es mujer. ¿Por qué te divorciaste? Resulta que no era cristiano y era homosexual. Ya. Y después de un tiempo se vuelve a casar. 4 años con el muchacho, que supuestamente era cristiano también. Dijo que era cristiano. Y cuando estaba estudiando de esto, me acordé de ella. ¿Qué será de ella? Dije. Busqué por ahí en mis notas, le escribí, la saludé: ¿cómo estás, hermana? Saludos para tu papá. Acá bien, pastor, ore por mí. Mi esposo ya se fue de la casa, nos hemos separado. ¿Sabe cómo empezó todo? Con yugo desigual. Usted ve la foto de ella, usted puede ver dolor en ella. 2 niños sin papá. Ella ya pasa casi los 40 años. Y ella sentenció su vida, salvo por la gracia de Dios, que algo especial suceda ahí, que tenga un matrimonio digno. Sentenció su vida a vivir de ese modo porque no quiso obedecer. No puso la palabra de Dios en su corazón. No esperó el tiempo de Dios. Por más que le hablamos, por más que le habló su papá, pues se me pasa el tren, se me pasan los años. No es así. Dios hace su voluntad con cada uno de nosotros. Me casé a los 37 años. Oraba cada día, pedía a Dios cada día: Señor, acuérdate de mí. Pero hubo consecuencias desastrosas en la vida de ella. De los demás no supe nada de estos muchachos, pero es algo que nos advierte Dios. Y ustedes estarán pensando: jóvenes, pero no veo a nadie. Pues Dios sí sabe, Dios sí lo ve. Es por eso que los jóvenes deben estar fieles en la iglesia, participando de las actividades cristianas, campamentos y comunión con otras iglesias. Sus amistades deben ser la mayoría cristianos, con los que paso más tiempo cristianos y cristianas. Papás, enseñar estas cosas a sus hijos. Hay que esperar, hijo, hay que esperar, hija. No hemos llegado en vano hasta acá. No hemos nadado tanto para ahogarnos en la orilla. Todo tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo para cada cosa. Entonces, algunas consecuencias desastrosas de unirse en yugo desigual: nunca seré un discípulo efectivo del Señor. Siempre voy a tener un estorbo. Gente que se ha lamentado. Conocí un pastor en Perú. Empezó a pastorear a los 50 años. Y llegué el primer día de su pastorado de visita y me dijo: soy viudo, falleció mi esposa, que era inconversa, esperé 25 años para empezar mi pastorado. Qué triste, qué triste. Quizá nunca llegue a andar dentro de la voluntad de Dios, alguien que se une en yugo desigual. Dios tiene un plan especial para usted, pero cuando alguien se une en yugo desigual, se desvía del plan maravilloso que Dios tenía. Tercera cosa: tendré una batalla continua en mi carne. ¿Por qué? La música, prácticas, actividades del cónyuge, de la pareja, afectan. Y dice: pues yo también tengo mi espacio, pues yo también tengo mi libertad, pues yo tengo mi propia música. Yo viví en un campamento con unos compañeros, ya siendo cristiano, viajábamos, hacíamos trabajos y yo llevaba mi propia música. Ellos escuchaban cualquier cosa y nos prestábamos un tocacasete en ese entonces y ellos escuchaban cualquier cosa. A mí no me gustaba. Yo les decía: pues ahora me toca escuchar a mí. Y a ellos no les gustaba mi música. Pues cada uno debe tener su tiempo, dijo uno de ellos, y está bien que él pide. Y yo ponía mi música, ellos se dormían. Gracias por la música, me decían. Se relajaban y se dormían. Yo estaba feliz cantando, leyendo mi Biblia, pero yo sabía que no podía seguir en esa situación. Un conflicto tremendo. Ahora imagínense dentro de una casa, alguien que se une en yugo desigual no va a poder servir a Dios abiertamente. Miren, el privilegio más grande que puede dar Dios a un ser humano es que le sirva en su iglesia, temporal, perpetuamente. Pero alguien unido en yugo desigual no puede servir a Dios así, de ese modo. Va a pagar un precio demasiado elevado por mantener la armonía en su hogar y en su familia. Que un día la mamá dice: pues no lleves a los hijos a la iglesia, que otro día sí, y la familia desunida. No hay armonía, no hay unión. No va a tener armonía, afecta su testimonio ante las demás personas y hermanos de la iglesia. ¿Por qué le digo esto? Porque yo doy gracias a Dios por mi esposa. Ella creció en el evangelio.
ella es cristiana de muchas generaciones. En cambio, en mi caso no, soy el primer cristiano de la familia. Y el día que acepté a Jesucristo como mi Salvador, dije, nunca más entra una cerveza a esta casa. Nunca más nadie entra con alcohol a mi casa, que ya parecía una cantina. Se acabó. Y era la casa de mi papá, y mi papá dijo lo mismo. Él dejó de esas cosas también, ni siquiera era salvo. Él ya aceptó a Cristo después, pero él dijo, no, que nadie entre acá. Se acabó, yo dije, vamos a servir a Dios, aunque nadie era creyente en mi casa, se burlaban, pero dije, se acabó, no más, no más. Y dije, voy a esperar lo que Dios tiene para él. Pase lo que pase, voy a esperar. Aunque me muera soltero, voy a esperar la voluntad de Dios. No me voy a unir en yugo desigual con nadie. Y Dios bendijo, Dios me bendijo. Dios bendice al que guarda su palabra, al que espera en Dios. Espera en Jehová, dice la Biblia. Imagínese, usted está unido en yugo desigual y viene un cumpleaños. Invitan a toda la familia del otro lado y llegan con cada bebida, con cada cosa, con cada bulla. Y uno como creyente, pues tiene que estar ahí y aguantársela. ¿Y cómo voy a hacer de testimonio a otros? ¿Cómo voy a compartir así el evangelio? Es imposible. Afecta al testimonio. Deja consecuencias en los hijos. Generalmente van a seguir el ejemplo del mundo, de la carne. ¿Qué dicen? Ay, pues déjalos que ellos decidan. Dice, ¿por qué los obligas? No, que son mis hijos también. Ya, que sea un domingo al mes, 2 domingos al mes, no más. Pues el mundo compite con la iglesia, y el mundo que ataca la carne de nuestros hijos, ¿no? Con tanta tecnología, con tanto parque, con tanta diversión. ¿Para qué lo van a llevar ahí? Al niño, dicen. Cuando acá estamos ayudándole, salvando, como dice Pablo a Timoteo, salvarás tu alma. La palabra de Dios va a ayudar, le va a hacer personas de bien. Entonces, deja consecuencias en los hijos, produce alejamiento y enfriamiento en las cosas de Dios, del mismo creyente. Se va alejando, alejando. Y mire, esta es tal vez la más fuerte. Y me disculpo de antemano si alguien está casado con alguien que no es creyente. Yo no sé, el pastor a mí no me ha dicho nada. Es unirse de por vida con un hijo, una hija de Satanás. Aunque suene fuerte, pero es así. El Señor lo dijo así. Cuentan una historia de un muchacho cristiano que se fue a una disco. Lo llevaron los amigos y dijo, mira, acá vamos a conocer muchas chicas. ¿Ya? Y se acerca una y le dice, ¿y tú cómo te llamas? Le dice, ¿no? Le dice. Y le dice, Lucía Fernández. Ah, ya. ¿Y tu papá cómo se llama? Luciano Fernández. Pero para sintetizar, dile Lucifer. Dile así nomás, mijo. El muchacho se espantó. Ese va a ser tu suegro. Hay que tener mucho cuidado con esto, el yugo desigual, hermanos. Va a destruir la vida de los creyentes. Va a destruir la vida de nuestros hijos. Sigamos viendo. Mire, tenemos algo de tiempo. ¿Cómo puedo evitar el unirme en yugo desigual? Y terminamos aquí. Mantener una firme comunión con Dios. ¿Qué significa firme comunión con Dios? Haga 5 cosas. Jóvenes, aprendan estas 5 cosas, pónganlas por norma de vida, estas 5 cosas. Lea su Biblia todos los días. Son cosas básicas. Yo sé que el pastor les ha enseñado, pero es una práctica que a mí me la enseñaron, y era una mano que hicieron en la iglesia, y cada dedo significaba algo. Comunión con Dios. Lea siempre su Biblia todos los días. Aprenda, memorice. Segundo, ore al Señor constantemente. Tercero, comparta la fe donde esté, que todo el mundo sepa que usted es un cristiano, una cristiana, sin miedo. Aunque se burlen al comienzo, venga, pregunte al maestro, al pastor, y vuelva con la respuesta. Siguiente, venga siempre a la iglesia. Es la señal visible que usted está caminando con el Señor. Y lo último, jóvenes, ofrenden, den para la obra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tal vez usted un día va a ser un pastor, un misionero, y Dios le va a bendecir porque usted empezó a dar desde temprano. Esas 5 cosas
lo mantienen en comunión constante con el Señor y no va a caer, se va a mantener. Otra cosa es estar atento a los mandamientos del Señor y obedecer. Hay que estar atentos. El Señor nos dice que seamos sagaces, como las serpientes, pero mansos como la paloma. Tercero, no frecuentar actividades o personas mundanas. Hay lugares donde el creyente no tiene nada que hacer. Con mi esposa, ella nunca probó alcohol, droga, nunca ha estado en un baile, no, nada de esas cosas. Yo le digo, tú estás loca, ¿cómo te puedes casar con un tipo como yo? Le digo, si supieras a los 23 años todas las cosas que he hecho sirviendo a Satanás. Y me dice, pero yo puedo ver a Dios en ti, yo puedo ver a Cristo en ti, en tu testimonio, yo puedo ver, sin conocerte, yo veo un hombre que sirve a Dios. Yo te conocí así, pastoreando, me dice. Entonces, y nosotros tenemos una norma, nosotros no frecuentamos un lugar donde hay situaciones pecaminosas, no exponemos a nuestros hijos. Nos invitaron a un cumpleaños en una ocasión, allá en Chile, alguien que no era muy fiel a la iglesia. Fuimos y sus invitados no eran creyentes y vi que empezaron a llegar con alcohol y le dije a mi esposa, destapan la primera lata, yo me voy, le dije. ¿Por qué? Me dice. Cuando no estaba sirviendo a Dios, de las últimas veces que por trabajo o algo estuve en medio o cerca de gente tomando alcohol, me atacaron. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sabe. Destaparon la primera lata y efectivamente se acerca una. Y tú eres pastor y le pides el diezmo a la gente, o sea, eres un asalariado, vives de ellos, los engañas, ¿sabes que no tengo nada que hablar de esto? Tomé a mis hijos, le dije a mi esposa, vámonos de acá, no tenemos nada que hacer acá. Lo siento que ellos han dirigido la fiesta por este rumbo, mi intención era dar testimonio, pero así no, aquí no se puede, no se puede. Empezaron a fumar y mis hijos se me no, nos vamos de acá. Así de simple, no participamos donde hay alcohol, donde hay baile, donde hay música mundana, no vamos. Así de simple. Sea cumpleaños, boda del hermano más fiel, ahí eso, yo me salgo. Lo siento y yo les he dicho a los hermanos, hay un yugo desigual ahí que jóvenes hermanos hay que evitar esas cosas. Siguiente, esperar a la persona indicada que Dios tiene para mí. Espere en el Señor. Jóvenes solteros, les voy a decir algo. Dios quiere que usted se case. Nadie tiene ese don como tenía Pablo. Dios tiene una mujer hermosa para usted, que a usted le va a gustar, que usted la va a amar. Creyente. Señoritas, igual para ustedes. Dios tiene un joven, ¿cómo se le dice? ¿Guapo sería? Guapo para usted. Ahora, si a las demás no les gusta, mejor usted feliz, solo le gusta a usted. Que es feo, que su pelo es en punta o no tiene pelo, tiene una ceja más grande, la otra un diente de Drácula, el otro no. No importa, si a usted le gusta, gracias por las opiniones. Y sea feliz sirviendo a Dios, esperando a la persona indicada. Espere en la voluntad de Dios. Otra cosa, ¿cómo evitar? Comunicar a un guía, consultar a una persona que usted piensa que es más espiritual que usted, que alguien que le va a aconsejar con la Biblia, preguntar y consultar. Otra cosa, amar a Dios por sobre todas las cosas. No voy a ceder. No me voy a comer el pastel antes de llegar al cumpleaños. Voy a esperar, voy a hacer las cosas en orden, voy a seguir la línea que Dios ha trazado. No voy a cortar la esquina. A Dios nadie le corta camino, hermanos. Si Dios le dijo ángulo de 90 grados, pues usted tiene que hacer el ángulo de 90. No, es que son otros tiempos, pastor. La juventud de hoy son más vivaces, son más astutos. No, la Biblia está por sobre todos. La Biblia, no, yo voy a quebrar la Biblia. No, la Biblia lo quiebra a usted. Espere, no dejar que mis sentimientos me dominen. Y esto es importante, porque Satanás es astuto. Y si los sentimientos nos dominan, la gente actúa con más corazón que cerebro a veces.
Y Dios nos pide que nosotros seamos inteligentes y que usemos de sabiduría, que apliquemos la palabra de Dios a nuestras vidas. Pues Dios dijo que esperemos. Pues Dios dijo que tomemos un tiempo, que estemos alertas, que tengamos cuidado, que yo no tengo la capacidad de convertir a nadie. Y, y- y esto no va a funcionar, porque el Espíritu Santo nos da las luces, nos da las alarmas. Pero el que no obedece esto, pasa de largo, pues el avisado ve el mal, como vimos. Hermanos, hay tan pocos cristianos en el mundo y en los mismos Estados Unidos. En Columbus tenemos una sola iglesia, hay otra que está empezando, que no me puedo dar el lujo de tomar decisiones que me alejen del cristianismo. Con esto terminamos. Muchas personas se han arruinado la vida por desobedecer la palabra de Dios. Ahora, yo no he venido a atormentar a nadie en esta mañana. Yo he venido a traerles un mensaje de dulzura, de esperanza. ¿Saben por qué? Soy inmensamente feliz con mi esposa. Dios me ha dado 3 niños. Esperé hasta los 37 años para casarme y no es el caso suyo. Cada uno es diferente. Uno se casa a los 20, a los 25, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero simplemente esperé el tiempo de Dios. Y mi esposa, ella se fue a Chile con 30 años pensando que nunca se iba a casar con nadie, pero dijo, voy a esperar también. Hay alguien por ahí en la misma sintonía que usted, esperando también. Y la gracia de Dios por sobre todo está. Pero si usted está a punto de unirse en yugo desigual, ¿sabe? Aléjese mejor. Espere un poco, consulte mejor. Es mejor esperar. Dios tiene su tiempo. Una ovejita pequeñita, está andando por el campo y ve a un león bebé. Y se miran y, ¿tú quién eres? Yo soy un león, le dice. Ah, ¿y tú? Yo soy una ovejita. Y se hicieron amiguitos. El papá le había dicho a la ovejita, si ves un animal que parece un gato grande con uñas de cualquier tipo, aléjate, aléjate lo más que puedas. Y la ovejita dijo, pero mi papá me dijo esto, pero este gatito león es tan tierno. Y el gatito era tierno, pues leoncito, ¿no? Empezaron a crecer un poco más, y se hicieron novios. Qué extraño, ¿no? La oveja con el león, pues eran amigos, se conocían de todo el tiempo. Hasta que un día el muchacho le dijo, quiero presentarte a mi familia, le dijo. Pues vamos. Y ahí fue la ovejita. ¿Y sabe qué? Usted sabe el final de la historia. No volvió más. Dina, en la Biblia, en el libro de Génesis. Se fue a meter en medio de los leones. Volvió lastimada y causó muchos desastres después. Lot, en la Biblia, otro yugo desigual. Sansón, otro yugo desigual. Y acabaron lastimados, muy lastimados. Incluso hasta se sospecha del papá de Timoteo, que no se le menciona en la Biblia, se le ve sola a la mamá, a la abuela. Otra familia disfuncional. ¿Cómo quiere usted que sea su familia? ¿Qué planes tiene usted de familia? Me gustaría encontrarme con usted de acá unos 20, 15 años y que usted me diga, usted estuvo esa mañana en la iglesia, esperé, Dios me dio esta pareja, somos creyentes, salimos de la iglesia el pastor Aviñas, o estamos ahí pero seguimos fieles, seguimos sirviendo a Dios. Miren nuestros niños, les estamos enseñando a servir a Dios. Y no encontrármela por ahí triste, amargado, porque no hizo lo que Dios le pidió que haga. Dios tiene un mensaje de amor, un mensaje de dulzura. Y los que no están casados, les voy a decir algo, el matrimonio cristiano es lo más hermoso que puede existir, hablando de términos conyugales y matrimoniales. No hay nada como eso. Los que estamos casados entre cristianos sabemos esto. No somos perfectos, pero
es lo más precioso, lo más divino de la creación de Dios, el matrimonio, la institución del matrimonio, cuando ambos están con el mismo sentir, con el mismo pensamiento, con el mismo corazón. Ambos son honestos para con Dios. Espere el tiempo de Dios. Papás, hay que enseñar a los hijos. Yo les puedo dejar la lección, le pueden sacar copia, distribuirla y vuelvan a leer y vuelvan a ver. No hemos tocado muchos pasajes, el tema es amplio, es muy grande, pero yo quiero animarles en esta mañana. No sé por qué enseñé esto, no sé por qué, pero Dios lo puso así. Y yo dudaba, yo iba a decir, igual en medio de una conferencia de misiones, ¿qué va a decir el pastor? Pero es lo que Dios dispuso, es lo que Dios tenía. Quiero animarles en esta mañana. Quiero verles, los veo muy serios. Este mensaje no es de juicio, es de ánimo, es de regocijo. Antes de casarme, yo hice una cosa que siempre la hago. Cuando salía para casarme, hice esto, hermanos. Yo estaba con un muchacho que me acompañó, Simón, me acuerdo que me llevó. Y me miraba y me hacía, buena pastor, me decía. Buena pastor. Y aquí estamos, sirviendo al Señor. Les amo en el Señor. Sigan adelante, pastor, por favor. Ojos cerrados, rostros inclinados, hermanos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor del cielo y de la tierra. Padre, en este momento que estamos oyendo, Señor, esta enseñanza, qué importante. Aquí hay niños,